Diga conmigo, la generación que venció. La generación que venció. Así, esta va a ser la generación que vencerá. Esta va a ser la generación que vencerá. Vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 26, versos 30 al 35. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ya lo tenemos en pantalla. Mateo, capítulo 26, versos 30 al 35. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, hablando con sus discípulos, les dijo, todos ustedes os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Verso 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, Pedro, escucha, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Padre, tu palabra es santa y es poderosa. Enséñanos en esta mañana, háblanos, Señor, y guíanos a través de ella. Corrige nuestras faltas y llénanos con tu espíritu. Abrimos nuestros corazones, nos desprendemos en este momento de toda preocupación, de toda ansiedad. Y conectamos así como aquel pueblo nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser a tu palabra. Para entenderla, para acariciarla, para aceptarla y recibirla. Y te pedimos que hoy tú nos hables nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Hoy leí algo hermoso, curioso, porque a Dios no se le escapa nada. Dios todo lo que creó, todo lo que hizo, lo hizo con una perfección, con una exactitud, hermano. Bueno, el cuerpo humano, su funcionamiento, es una prueba de cómo Él lo organizó todo, lo previno todo, Él lo calculó todo, cómo el cuerpo reacciona frente a las enfermedades, cómo es el desarrollo, la digestión, cómo es todo. Dios es perfecto. Pero leí algo, esos pajaritos que usted los ve, esos que nosotros conocemos como los pájaros carpinteros, ¿se acuerdan? Esos que se ponen en los árboles, pum, 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 pum. Esos que abren huecos, que viven, bueno. Ese golpe que usted escucha ahí del pájaro carpintero es un golpe que él hace constantemente para poder comer del árbol los gusanos que están detrás. También hace sus cuevas así, de esa forma. Y ese es su trabajo, golpear el árbol. Hay árboles que son más suaves, pero hay árboles que son bien duros. Pero a él no le preocupa eso porque él está diseñado perfectamente por el Señor para golpear, para destruir, para romper. Ahora, mire esto. La lengua del pájaro carpintero es extremadamente larga. Tan larga que se enrolla en su cerebro, sobre su cerebro, debajo del cráneo. Él se enrolla debajo del cráneo para proteger el cerebro de esos golpes. No lo sabía, ¿eh? La masa que rodea el cerebro es una masa que amortigua esos golpes, preparada para esos golpes. Así como su cráneo está constituido de una forma que sostenga al cerebro para que no sufra esos golpes. Es que a papá no se le escapa nada. Lo diseña todo perfectamente. Y te diseñó a ti. Por eso muchas veces cuando tú te miras delante de un espejo estás corrigiendo los defectos. No tienes ninguno. Bueno, sí, hay cosas que no deberías tener y las tienes por espíritu de gula, por obesidad. No, eso es otra cosa. Pero usted es perfecto. Si yo me digo qué feo estoy, qué mal estoy, usted está diciéndole a Dios, te quedó mal esta obra. Y ofendemos al Creador. Usted es perfecto. ¿Quién hace los defectos? ¿Quién pone los defectos? El hombre. Es el que tiene un estatus.
Es el que ha decidido llamarle a lo bueno, llamarle a lo bello, llamarle a lo feo, feo. Es decir, es el que ha dicho que es feo, que es bueno, que es gordo, que es bajito. Pero el Señor no. Para el Señor somos perfectos. Hace más de 2000 años, los discípulos de aquel tiempo tuvieron un reto. Aquellos que andaban con Jesús, aquella generación, podemos decir, tuvo el reto de enfrentarse, escuche bien, a un sistema o permanecer en silencio. Como que eso se ha heredado, ¿no? Eso nunca ha dejado de pasar. Cuando usted lee, cuando usted estudia la palabra de Dios, usted podía ver que el reto de aquellos discípulos no era la economía, no eran las finanzas, no era cómo sobrevivir frente a los altos precios inmobiliarios sobre la renta como usted está hoy, o lo que usted está hoy sufriendo o pasando. No, el reto de ellos, aunque usted no lo crea, era más fuerte, era más difícil de llevar. El reto de ellos era un reto que solamente podían enfrentar con la ayuda del Espíritu Santo y con la seguridad en sus corazones de lo que estaban haciendo. ¿Cuál era el reto de ellos? Era mantenerse fiel al evangelio que habían recibido. En otras palabras, mantenerse fiel a Cristo. Ese reto sigue siendo el reto tuyo y mío en esta generación. Mantenernos fiel al Señor. Mantenernos conectados con el Señor frente a la opresión, frente a la persecución, frente al rechazo. Ese reto siempre ha estado ahí en aquellos seguidores, aquellos predicadores de Cristo, aquellos que predican el evangelio de las buenas nuevas. Nunca hubieron, nunca han habido y nunca habrán tiempos de refrigerio, de paz y tranquilidad. Porque usted está sentado hoy aquí y usted dice, no está pasando nada. Pero toma un avión, vaya a China, vaya a la India, vaya a Corea del Norte y trate de hablar de Cristo. Trate de salir con una Biblia bajo el brazo. Trata de predicar la palabra del Señor. Vaya a Dubái. Trata de convertir a un musulmán, a un árabe. Usted puede ser sancionado por la ley. Usted puede ser multado. Usted puede ser preso, llevado, condenado. Y en algunos lugares, hasta la muerte te podría esperar. La única diferencia es que usted está en otro continente. Pero estamos en el mismo planeta, en el mismo mundo. Cuando el COVID comenzó, era cuestión de tiempo que se desplazara desde China hasta este país. Mirábamos China y señalábamos a China. Y después Estados Unidos completamente estaba plagado de COVID. Cuando Estados Unidos tenía COVID, me acuerdo, en Cuba, por ejemplo, miraban a Estados Unidos. Oh, Estados Unidos tiene COVID. No permitan que los vuelos entren aquí. Después Cuba se llenó de COVID. Y así cada país, a todos llegó. No conozco, quizás ni una sola persona, escuche bien, que no haya contraído esa enfermedad. Pastor, yo nunca tuve COVID. ¿Y cómo tú lo sabes? Va y tuviste un día, un tiempo, un dolor en el pecho, un dolor en la espalda, un dolor en una pierna. Pensaste que era un mareo, que era la ciática, que era esto, aquello. Y era COVID. La única diferencia es que no te hiciste la prueba ni fuiste al hospital. Nadie se escapó de eso, creo yo. ¿Por qué te digo todo esto? Porque nadie se escapará si predica a Cristo de esa persecución. Hermano, usted se la están poniendo fácil ahora. Usted está de luna de miel en el evangelio. Podemos decir que usted todavía no entiende, ni yo tampoco, lo podemos decir porque no lo hemos sufrido. No entendemos todavía el pago, las consecuencias de predicar la verdad. Pero lo que sucede es que para poder entender eso, tenemos que entender también que tenemos que prepararnos para cuando llegue el día donde esa verdad deba seguir corriendo. Nosotros, en vez de quedarnos frente, pararnos y mantener la misma actitud, nos salgamos corriendo. No nos escondamos, no huyamos, porque la palabra tiene que seguir. Cuando hubieron grandes pandemias en el mundo,
En Inglaterra, en Europa, en aquella zona, hubieron momentos donde el pueblo, la peste, donde enfermedades pandémicas, donde la población comenzaba a morir, los verdaderos predicadores nunca se escondieron. Y muchos murieron, predicando el evangelio, atendiendo a los enfermos, haciendo obras de capellanía, buscando cómo ayudar, cómo ser el brazo extendido de Dios en medio de una sociedad que se llenaba de desesperación, necesitando ayuda, necesitando a alguien que le extendiera el brazo. Y ahí es donde la iglesia tiene que estar. Si usted tiene miedo a perder la vida por predicar a Cristo, usted todavía no está preparado. Yo tengo una buena noticia. Ese miedo se puede perder cuando tu fe se fortalece y tus convicciones también. Escucha bien. Ese miedo se puede perder cuando tu fe se fortalece y tus convicciones también. Pedro dijo, estad siempre preparados para cuando los sea demandado a ustedes sobre la fe que predican, tengan siempre la palabra para combatir o para entregar la respuesta. Se lo dije en mi lenguaje, o un lenguaje más sencillo. ¿Qué quiere decir? Que debemos estar siempre seguros a quien le servimos, seguros en el evangelio que hemos creído, y que esa convicción nos ayude siempre a que lo que hemos creído nos soporte en el día de la prueba, porque llegará. Si es que en ese momento no te fuiste al mundo, no te perdiste, si te mantuviste fiel, llegará. Es el pago, es el sacrificio. Cuando yo comencé en el evangelio, a lo largo de estos 20 años he podido ver algo muy importante. Yo he sacado mis conclusiones. Yo he comparado las épocas, las generaciones con la generación de hoy. Y siempre te lo he dicho. El nacimiento de la iglesia primitiva desde el libro de los Hechos, escucha bien, al día de hoy refleja la historia de la iglesia. Lo que pasaron los apóstoles, la persecución, lo que pasó con Cristo. Fueron 3 años y medio de ministerio, pero ¿qué 3 años? 3 años donde Él comenzó bien. Lo anhelaban dentro de las sinagogas porque el niño crecía en sabiduría, en estatura, en verdad. Y las personas querían escuchar la palabra que salía del niño. Pero llegó un momento donde esas mismas personas ya no teniendo al niño delante, ya teniendo un joven adulto, ya lo rechazaban. Hasta llevarlo a la muerte en cruz. El camino del evangelio es el mismo. La vida, la pasión y la muerte de Cristo tipifica nuestra relación, nuestro ministerio. Vamos a tener el mismo camino que tuvo Cristo. Vamos a tener la misma situación que tuvieron los apóstoles, los discípulos del Señor. Escuche bien. Eso compactado en 3 años es lo que nos toca a nosotros vivir en 15, 20, 30, 40 años de relación con el Señor. Por eso tú necesitas ser atribulado. Tú necesitas ser perseguido para que tú entiendas el costo de la verdad y de la libertad que trae la salvación a los pies del Señor. Tienes que entender esto para que no saborees solamente la parte suave, la parte fácil del evangelio. Para que no te sorprendas cuando veas, cuando escuches las noticias. Tienes que entender esto porque la iglesia de Cristo no puede estar desalentada. La iglesia de Cristo no puede estar desprevenida. La iglesia de Cristo tiene que estar instrumentada, equipada y entendida en los tiempos. Que cada temporada de lo que está sucediendo, lo que está pasando, lo que está aconteciendo, te hable y te diga que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Qué bueno, porque para eso nos congregamos, para irnos con el Señor. Qué bueno, porque para eso le servimos al Señor, esperando que Él quite el castigo, quite el golpe de nuestras vidas, quite los problemas, las situaciones que cada día cargamos. Yo no soy feliz con ellas. Si usted es feliz con ellas es porque usted está en la carne aún, pero no en el espíritu. Yo seré feliz cuando me sienta totalmente realizado, y eso solo lo voy a encontrar en el espíritu, en el Señor. Cuando no tenga que levantarme a las 6, cuando no tenga que salir, dejar a mi familia, cuando no tenga que estar corriendo a un hospital por una enfermedad, cuando no tenga que estar pasando por situaciones, cuando no tenga que estar escondiéndome por la violencia, cuando no tenga que estar
viviendo eso, es cuando comenzaré a vivir lo que Dios ha preparado para mí y para ti. ¿Entiende esto? Todo el tiempo, al comienzo, donde los discípulos estuvieron con Jesús, fue un tiempo de avivamiento, fueron tiempos de milagro, fueron tiempos de fama, pero todo este tiempo estaba llegando a su fin. Y ese es el día donde Jesús se reúne con ellos, bajando del monte de los olivos, y les dice esta palabra, la cual te acabo de leer en esta mañana. Le dijo: todos vosotros han disfrutado, ¿vieron los milagros? ¿No les queda duda de quién soy yo? Pedro, oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay duda. ¿Tienen la seguridad de a dónde van a ir cuando ustedes mueran? ¿Conocen la resurrección? Porque yo les he hablado y se lo voy a demostrar. ¿Lo saben? Bueno, ya se acabaron los tiempos de romance. Ya se acabó la luna de miel. Ahora viene la persecución. Porque va a llegar el tiempo donde, profetizado en la palabra, dice: y heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Haciendo pronunciación de la persecución que iba a recibir él mismo. Ahí la palabra estaba hablando de él, de Cristo. Y de sus discípulos, los seguidores de Cristo, iban a salir corriendo, iban a ser dispersados. Hermano, transporte su mente y su corazón a esa época. No era fácil. No fue fácil para los discípulos mantenerse fiel al llamado en ese momento. Ver las bandas de soldados romanos, ver al pueblo señalándolos, ver cómo los estaban buscando, los tildaban, los trataban como asesinos, como escoria, como peste. Sabiendo que en sus corazones estaba el deseo de la verdad, del amor, de la sinceridad. Sabiendo que ellos no le hacían daño a nadie. No les fue fácil. Ahora se habla fácil, porque Pedro negó a Jesús. Y si usted lee, no fue Pedro solo. Los otros salieron huyendo también. No fue Pedro solo. Podría hasta justificarlos. Porque yo le digo, no les fue fácil mantenerse fieles. Pero aún así Jesús le dice: Pedro, esta noche tú te vas a escandalizar de mí. Tú me negarás. No, Señor, aunque me cueste la vida. Pues cuando predican esta palabra muchas veces lo predican con un espíritu de separación. Vemos a Pedro como el que falló. Vemos a Pedro como el que no hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros sí. A ver si cuando nos llegue la prueba vamos a ser igual que Pedro o diferentes a Pedro. No, hermano. A Pedro se la pusieron dura. Lo que parece o pasa que siempre en nuestra mente y en nuestro corazón está aquello: no, yo no te abandonaré. No. Aquí para sacarme a tu lado, Señor, hay que pegarme fuego. Ya se ríen. Hermano, una cosa es decir: viene el lobo. Y otra cosa es decir: llegó el lobo. ¿Me está entendiendo? Por eso, yo no le estoy metiendo miedo. Yo estoy fortaleciendo tu fe. Por eso tú tienes que fortalecerte. Por eso tú tienes que amarrarte más al Señor. Usted no puede seguir sirviéndole al Señor a medias tintas, con debilidad. Porque usted no se está llenando. Usted no se está empoderando del Señor. Usted no está fortaleciendo sus convicciones. Y cuando llegue el día de la prueba, usted no va a estar. Y no piense porque huya. Se salvará. Sino que se presentará delante de Dios, ya no con la frente en alta, sino como aquel que por falta de entendimiento de haber recibido esta palabra y haberlo aplicado a su vida, no fortaleció su espíritu y le falló al Señor. Hoy Dios te está dando la oportunidad de que comas un buen alimento, que te alimentes con seguridad, para que tus músculos espirituales se fortalezcan, para que tu convicción, para que tu fe no sea desmayada. Pedro nunca, cuando lee la palabra, en cada proceso, en cada prueba, el Señor nunca le dijo: no, tranquilo, Pedro, que eso no te va a pasar. No, yo no voy a dejar que eso te pase, Pedro. En cierta ocasión el Señor se le acerca a Pedro y dice: Pedro, Satanás me está diciendo que va a ir contra ti, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. No le dijo: no te preocupes, Pedrito. Yo no voy a permitir eso, porque tú eres mi escogido. Yo voy a poner un cerco alrededor tuyo. Oh, Pedro, nadie te va a tocar. No fue así. Yo voy a orar para que tu fe no falte. Porque si yo te crío sin fe, estaré siempre criando un bueno para nada. Yo tengo suficiente poder para enseñarte que nada te puede tocar, pero no es eso. Ese no es el camino del crecimiento, Pedro.
Cuando Jesús estaba siendo perseguido y fue tomado prisionero por aquellos oficiales romanos, uno de los discípulos tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote. Y el Señor Jesús le dijo: guarda eso, porque escrito está: el que espada luche o el que espada viva, espada morirá. ¿O acaso tú crees, acaso ustedes creen que yo no tengo poder en este momento para clamar al Padre y que Él envíe más de 12 legiones de ángeles para que me ayuden? Sí hay poder y de sobra en el cielo, pero ese no es el camino. El camino de Dios para nuestras vidas no es suavizarnos la prueba o el proceso. El camino de Dios para nuestras vidas es meternos en la prueba y el proceso para fortalecer nuestros músculos. Así es. Entienda esto. Por eso a usted siempre le van a dar un consejo cuando esté en una prueba. No lo van a sacar de la prueba, no le van a aliviar el paso, le van a dar lo necesario para fortalecerlo en el paso. Esa misma felicidad que ellos tenían con Jesús estaba por terminar, porque iba a llegar el momento donde ellos serían perseguidos y dispersados. Ya estaba profetizado: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Hermano, Jesús les advierte a los discípulos, y no lo hace para que se atemoricen, sino para que entiendan que la salvación tiene un precio. Ahora, te tengo una noticia. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos anhelan salvación? Todos. Pero la fidelidad tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar. Y muchas veces ese precio es la sangre. Si fueran solo las lágrimas, todo lo pasábamos. No, muchas veces va a ser la sangre. Muchas veces va a ser la muerte. Yo no sé, escucha bien. El camino que te espera a ti, yo no sé aún el camino que me espera a mí. Porque el que mueve, el que guía, el que tiene los tiempos en la palma de su mano es el Señor. Puede ser esta generación, pero puede ser la generación de mis hijos, o de mis nietos, o de mis bisnietos, o de tus tataranietos. Porque el día y la hora nadie lo tiene en la mente ni escrito en un lugar. Solo el Señor, dice la Biblia, que es Él solamente quien lo sabe. Ni aun los ángeles que están a su lado. Yo no sé si la persecución, yo no sé si los problemas van a comenzar. Ya hay muchos problemas, ya hay mucha persecución. Pero yo no sé si estos van a llegar a nosotros en este momento, aunque ya hay. Si usted se mete de verdad en las cosas de Dios, lo va a sentir. Si usted se mantiene de lejito, ni cuenta se va a dar. Pero ya hay. Ya hay. Y Pedro dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y la Biblia dice: antes de que el gallo cante 3 veces, Pedro, ya tú me negarás. Y cuando el Señor dice en su palabra: de cierto os digo, es porque hay seguridad total que lo que está diciendo va a pasar. Siempre ha sido así. Y la Biblia nos enseña que esa noche vinieron por Jesús. Judas tuvo su protagónico. Y cuando usted lee la palabra del Señor, dice que aquellos romanos, aquellos oficiales romanos llegaron donde estaba Jesús, los prendieron. Todos los que estaban alrededor de Jesús, dice la Biblia, que huyeron. Pero el único que se quedó por allí cuando aquellos soldados tomaron a Jesús y se lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás fue Pedro. Y la Biblia nos aclara y nos dice que Pedro se quedó allí para ver qué pasaba. Y se metió en el patio del sumo sacerdote Caifás, junto con los soldados que allí estaban, junto con los sirvientes que allí estaban, junto con las personas que allí quizás laboraban o trabajaban, a ver qué pasaba. Y se sentó, yo pienso, ahí alrededor del fuego, a compartir un mate, una taza de té. No sé, vamos a esperar a ver qué pasa, sucede, a ver qué sucede adentro. Y comenzamos a leer la historia. La Biblia nos enseña que Jesús fue injuriado, fue difamado, que el sumo sacerdote y los que estaban a su lado lo difamaban y le decían: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ¿quién tú eres? Y él le decía: tú lo has dicho. Y lo golpeaban y constantemente lo estaban golpeando y lo estaban atacando. Levantaron muchos testigos falsos, ninguno
Parece que traía algo convincente hasta que aparecieron 2 o 3 que dijeron, este dijo aquello, esto, que el templo que lo destruye en 3 días lo conté. Y trataron y encontraron en ellos prueba contundente para acusar a Jesús. Y Pedro estaba allí en aquel patio. Y de pronto una mujer se acerca a Pedro y le dice, y tú no eres uno. Tú eres uno, yo te vi, de los que andaba con Jesús. Y Jesús le dice con estas palabras a aquella mujer, no sé lo que dices, no conozco al hombre. Perdón, Pedro le dice, no sé lo que dices, no conozco al hombre. Y sale de aquel lugar porque ya tenía miedo. Ya estaba la persecución andando. Y cuando se mueve para otro lugar, otra mujer ve a Pedro y le dice, tú eres uno de los que andaba con Jesús porque yo te conozco. Y le dice, yo no conozco a ese hombre. Y sale para afuera y sale afuera. Y cuando sale afuera había un grupo de personas. Y le dice, ¿tú eres uno de él? Yo no conozco a ese hombre, no me digan más. Y empezó, pero no me digan más, que yo no sé lo que está pasando. Dice, uno de esos hombres le dice a Pedro, y esto me llama la atención, tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Me encantó eso. Mira eso. Es decir, que cuando tú andas con Jesús se te pega lo de Jesús. Cuando tú andas con gente del reino se te pega lo del reino. Tú estás diciendo que no lo conoces. Tú estás diciendo que no sabes lo que estamos diciendo, pero la forma en que tú hablas es la misma forma que aquel habla. La forma en que tú caminas, la forma en que tú te mueves, la forma en que tú estás respondiendo es la misma forma que él responde. Tú eres uno de ellos, Pedro. Qué hermoso es eso. Que seamos distinguidos por las personas, por lo que llevamos, por lo que cargamos de Jesús. Pero en ese momento no le convenía a Pedro. Te pregunto, cuando llegue el momento, ¿vas a querer que te distingan o quieres pasar desapercibido? Porque si pasas desapercibido estás negando al Padre a través de Cristo. Pedro comenzó a negar porque esa tercera vez, cuando él estaba allá afuera, cuando estos hombres le dijeron eso, aún tu forma de hablar te delata. La Biblia dice que automáticamente el gallo cantó. Después que por tercera vez lo había negado. Iglesia, la fidelidad tiene un precio altísimo y hay que pagar por ella. Y en ese momento Pedro estaba pagando el precio de esa fidelidad. Yo quiero decirte algo, al igual que Pedro, nosotros tenemos el reto, escucha bien, de pasar a la eternidad como los que se mantuvieron firmes o los que negaron a Cristo. Dios te va a dar la oportunidad que has estado esperando. Ay, pastor, yo no quiero pasar por eso, porque todavía sigues en la carne. Si tú le tienes miedo a la muerte por servirle a Cristo, no has entendido todavía que te espera un cielo inmenso. No has entendido todavía de que sí, la muerte va a llegar. Es mejor que me llegue sirviéndole a Cristo que no que me llegue por viejo, que no que me llegue por un accidente, que no que me llegue porque alguien decidió arrebatarme la vida. No, la muerte te va a llegar. Nadie aquí va a vivir más de lo que Dios dijo que íbamos a vivir. Pero Dios necesita que nos preparemos porque tenemos un reto delante de nosotros, donde nosotros no podemos tener ese miedo, donde nosotros no podemos vivir con pánico, sino que erguidos, levantaos vuestros rostros, porque de los tales es el reino de los cielos, dice la palabra. No nos manda a que nos escondamos. No nos manda a que salgamos huyendo. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que estamos frente a una generación de cristianos débiles. Y no quiero que esta palabra hoy te ofenda, pero es una realidad. ¿Y por qué son débiles? ¿Por qué? Te lo voy a decir más adelante. No hablo de algo físico. No hablo de una estructura ósea, no hablo de cuerpo, no hablo de músculo. Hablo de débiles espiritualmente. Es más, estamos frente a una sociedad débil. Por ahí le dicen la sociedad, la generación de cristal. Y es verdad. Los hijos nuestros hoy los criamos diferentes a como nos criaron a nosotros.
Porque es una generación débil. Hace tiempo, un par de años atrás, cuando yo era un joven, 14, 15 años, tuve la... Lester, ¿tú te acuerdas, Donelito? Aquel fuertón que había por el barrio. En el barrio mío había un muchacho, no era muy alto, era así, pero era muy fuerte. Aquello parecía un gorila. Y me acuerdo que yo era un muchacho, yo tendría 15 años. Y había un testigo de Jehová al doblar de mi casa, de nacimiento, hueso colorado. Y aquel testigo de Jehová, yo me acuerdo porque fui testigo de esto, escuche esto. No testigo de Jehová, yo fui testigo de esto que vi. Que aquel fuertón agarró al testigo de Jehová por el cuello, a forma de burla delante de otros muchachos, delante de un grupo de amigos que estábamos allí en aquel lugar. Y lo agarró por el cuello y le decía, no le voy a decir las palabras que usaba, pero le decía que denegara su fe, que maldiciera a Cristo. Y lo agarró así por el cuello. Aquel testigo de Jehová estaba rojito, le faltaba hasta el aire. Hermano, pero nunca una palabra de maldición, nunca negó la fe que creía, nunca negó al Señor, nunca negó nada, nunca maldijo su vida, ni servirle a Cristo. Ahí estuvo firme, estuvo firme. Yo lo vi. Lo podías matar, no lo hizo. Porque era una generación fuerte. Tiempo después, nos enteramos que Onelito tuvo un accidente en un carro, en un camión, en una bicicleta. Se tragó una máquina de frente. Imagínense, en Cuba se usaba mucho que los bicicleteros se agarraban de un camión y iban en bicicleta. Y en una de esas, cuando el hombre sale, venía una máquina de frente. La caja, yo estuve en la funeraria, la caja de muerto le quedaba grande. Se encogió. Yo no sé, pero siempre que algo las personas hacen contra el Señor, nada bueno les espera. Pero aquel muchacho se mantuvo firme con convicción a la fe que tenía. Quiero decirte algo, aquellos discípulos que andaban con Cristo crecieron bajo los principios bíblicos. Escuche esto, aquellos discípulos conocían la palabra, aquellos discípulos vieron los milagros, aquellos discípulos caminaron con Jesús, aquellos discípulos. Pero los discípulos de hoy en día, los cristianos de hoy en día no tienen temor de Dios. Los cristianos de hoy en día no se alimentan de la palabra. Los cristianos de hoy en día, cualquier cosa que sucede frente a sus ojos les llaman milagro. Los cristianos de hoy en día andan solos y algunas veces hasta mal acompañados. Entonces, ¿cómo vamos a mantenernos firmes? Si Pedro, andando con Jesús, lo negó. Si Pedro, conociendo la palabra, lo negó. Si Pedro, viendo los milagros, lo negó. Si Pedro, estando allí al lado de Jesús y sabiendo que él era el Hijo de Dios y que iba a venir a la resurrección a través de él, lo negó, ¿cómo nosotros lo vamos a mantener firme en nuestra vida si no somos ni una pata de Pedro? Hermano, esto es para alarmarse. Si aquellos que caminaron con él, que estuvieron allí, que lo vieron, hoy muchos de ustedes no han visto ni un milagro. Aquellos que no tenían duda de que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, terminaron huyendo. ¿Qué esperamos de los que hoy estamos frente al Señor? Te pregunto, ¿todavía usted cree? Y te pregunto en tu corazón, respóndete. ¿Todavía usted cree que estará firme el día de la prueba? ¿Todavía lo crees? ¿Todavía piensas que sí, que vas a estar firme el día de la prueba? Ah, pastor, si nada más que... ¿Cómo yo voy a estar firme si nada más que truena un poquito y ya no voy a la iglesia porque está peligroso? Porque hay inundaciones. ¿Cómo yo voy a estar firme si llego tarde del trabajo y entonces ya no me da tiempo porque tengo que bañarme, porque tengo que comer, porque tengo que esto, porque tengo que lo otro? ¿Cómo yo voy a estar firme
Si cualquier invitación que suceda o que pase o que se parezca un domingo es más importante que cumplir con lo que el Señor espera que yo cumpla. Y si no hay una invitación, me la invento. ¿Cómo yo voy a estar firme cuando cualquier cosa es más importante que las cosas de Dios? Eso nos responde automáticamente a cada uno de nosotros que no vamos a estar firmes en el día malo. Que al igual que Pedro huyó o lo negó, vamos a huir y le vamos a negar. Por eso hoy Dios quiere que tú entiendas que tienes que fortalecerte en el Señor, que tienes que orar constantemente, que tienes que leer la palabra constantemente, que no puedes dejar de congregarte, porque haciendo esto fortalecerás tus músculos, tus convicciones. Mire, hermano, usted ve a los musulmanes. A las 12 del día no les importa si van en un autobús, si van en un avión, si están en una plaza, en una feria o en un museo. Se tiran a adorar a Dios. A las 12 del día. La Biblia me enseña que Daniel oraba 3 veces al día. No le importaba lo que estuviera sucediendo, no le importaba dónde estaba. Se metía allí en su habitación y oraba porque había una relación constante, una necesidad constante. Y Daniel tuvo una prueba fuerte. Y no negó al Señor. Y se mantuvo firme. Y salió vencedor. Porque tenía esa relación cercana con el Señor. Quiero decirte algo hoy. Si el afán, escucha bien, si el cansancio, si los problemas de día a día, si la ocupación que tiene, no me interesa cuál es, son suficientemente poderosas o son motivos para no cumplir con las cosas de Dios, quiero decirte algo muy importante, porque te tengo una noticia. No necesitas que el gallo cante para negar al Señor. Ya lo negaste. Ahórrate el viaje a la casa de Caifás porque ya lo negaste. Si los problemas del día a día son suficientes para no estar, para no poder, para no ir, cuando venga la persecución, ya no estaremos. Es más, no nos van a tener que perseguir. Solitos vamos a huir antes. Pero eso no es lo que espera el Señor de nosotros. Pedro, esta noche todos ustedes se escandalizaréis de mí. No, Señor, aunque me muera, aunque me vaya a la vida. ¿Cómo tú permites, cómo tú esperas estar fuerte el día de la prueba? Si aún hay cosas mínimas que no cumples. Si no somos capaces ni, por ejemplo, ni de venir al culto en tiempo, ni estar en hermano, ¿cómo vamos a estar firmes el día? Porque hay una generación débil que se está levantando delante del Señor. Mira, Pedro, escúcheme, Jesús amaba a Pedro, no hay duda de eso. Pero hubo momentos donde Jesús era directo con él. Por ejemplo, en este momento, el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Pedro, mira, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. En otro momento el Señor le dice a Pedro, escuche bien esto. Pedro, es necesario de que el Hijo del Hombre padezca y sea perseguido y sea llevado preso y que los sacerdotes, los ancianos, todo el mundo aquí, el concilio, vaya contra él y sufra. Es necesario que yo entre en Jerusalén para que todo esto pase. Y Pedro le dijo, oh Señor, no, que tal mal no te suceda. ¿Y qué fue la respuesta que el Señor le dio a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que todo esto es necesario que me acontezca para que se cumpla la ley. En otro momento, cuando usted puede leer todas estas palabras, hubo un momento del Señor, estaba con los discípulos. Ahí estaba el discípulo amado Juan. Y ese discípulo amado le dice al Señor, Señor, una pregunta, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Quién es el que te va a delatar? Y de pronto Pedro se para al lado de Jesús y dice, Señor, ¿y este qué le pasa? ¿Por qué te pregunta eso?
¿Y sabes cuál fue la reacción? ¿O sabes cuál fue la respuesta del Señor? Si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Así fue. ¿Y a ti qué? Si quiero que Él tenga lugares de eminencia, ¿a ti qué te importa, Pedro? Así fue una respuesta áspera. Entonces, apártate de mí, Satanás, me vas a negar 3 veces. Si quiero que Él quede. Y Pedro no se fue del grupo. Cuando usted lee esto no hizo que Pedro se alejara de Jesús. Más adelante, un momento donde Jesús se aparece delante de los discípulos y no se aparece delante de los discípulos para abrazar a Tomás, sino para corregir su ignorancia, su incredulidad. Y lo corrigió delante de los demás. Esto no hizo que Tomás se separara o se ofendiera, porque lo hizo delante de los demás. Más adelante usted puede ver, cuando lee la palabra de Dios en el libro de los Gálatas capítulo 2, que Pablo se acerca donde está Pedro y reprende a Pedro por lo que estaba haciendo, porque Pedro estaba haciendo judaizar a los nuevos convertidos, cuando él ya cargaba la palabra, cuando ya él cargaba el evangelio de la circuncisión. Es decir, cuando llegaban los judíos, Pedro entonces se volvía judío. Cuando se iban los judíos, soy nueva criatura. Cuando llegaban los judíos, soy judaizante. Entonces le digo a aquellos que se están convirtiendo que tienen que judaizar. Y Pablo se enteró porque la predicación del evangelio estaba puesta en juego, porque la palabra estaba siendo mal comprendida. No, Pedro, tú tienes que enseñarles a ellos que ahora eres libre, que ahora ellos no están atados a una ley. Tú tienes que enseñarles a ellos que ahora el Señor no busca lo que antes la ley te motivaba a hacer. Y Pedro, cuando venían los judíos, se ofendía y se volvía judío. Cuando se iban los judíos, se volvía gentil. Y Pablo se entera y se le aparece a Pedro. Y allí confronta a Pedro. Pero esto no hizo que Pedro se resintiera con Pablo. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Una generación de cristianos débiles, que si les llama la atención en público, me voy de la iglesia. Débiles. Una generación de cristianos débiles porque se ofenden con la verdad. Una generación de cristianos débiles porque no aceptan la corrección. Una generación de cristianos débiles porque no se sacrifican. Una generación de cristianos débiles porque no operan bajo la fe. Sí, una generación débil. Porque aunque Pedro, aunque Pablo, aunque todos ellos tenían problemas entre ellos, la fe y la seguridad eran mucho más grandes que esos problemas. Y no se enemistaban entre ellos. Y no se fajaban entre ellos. Pedro seguía hablándole a Pablo. Pablo seguía hablándole a Pedro. Pedro seguía hablando con Jesús. Jesús con Pedro. Jesús con Tomás. Tomás con el resto. Seguían porque eran fuertes espiritualmente. Cuando usted ve cristianos que se ofenden con cualquier cosa, y ya me voy porque no me hablaron, y ya esto, y ya, hermano, son cristianos débiles. No son cristianos maduros. Y ese tipo de cristianos nadie los quiere. Y no los estamos votando, escuche bien. Lo que queremos es que sean cristianos fuertes, porque ese tipo de cristianos son fáciles de destruir por el enemigo. Son fáciles de alejar de la obra, son fáciles de expulsar de la iglesia. Facilísimo de sacar de una congregación. No lo saca el pastor, no lo saca un ministro. Se van solos. Y no porque sean fuertes, sino porque son débiles. Pero eso no es lo que el Señor quiere formar en nuestras vidas. El Señor quiere formar una iglesia fuerte. Una iglesia que no solo maneje la fidelidad, sino la fe. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la fidelidad? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es la confianza en lo que esperamos y la seguridad en lo que no vemos. Eso es la fe. Cuando usted entiende este término, usted puede entender también que habla de dos cosas: certeza y habla de confianza. Porque una cosa, escuche bien, es creer en Él, y otra cosa es ser fiel a Él. Voy a decírtelo nuevamente.
una cosa es creer en Él, pero otra cosa es ser fiel a Él. Fidelidad, ¿qué es? En otras palabras, vivir de acuerdo a esa verdad. Vivir de acuerdo a ese sentir, a esa decisión. Por eso tienes que entender que la fe, de una u otra forma, te conduce a la fidelidad. La fe te conduce a la fidelidad. Y el Señor nos habla en toda la palabra continuamente de la fe. Nos dice que sin fe es agradar a Dios. Que por la fe aquellos conquistaron, taparon, hicieron todo. Que la fe es necesaria. Que la fe atraviesa montañas. Que la fe levanta al que está caído. Que la fe, hermano, en la iglesia no se llena de esa fe. Porque no se llena del Señor. Mientras más exista, mientras más haya de Dios dentro de ti, más fe habrá dentro de ti. Mientras más comas de Cristo, mientras más te pegues a Él, más fuerte vas a ser. Difícilmente el enemigo podrá contigo. Difícilmente podrá contigo. A Jesús lo acusaron todos. Mire, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando lo llevaron allí frente a Caifás, dice que estaba el sumo sacerdote, dice que estaban los ancianos y dice que hasta el concilio estaba allí. Es decir, todos estaban contra él. Si él miraba, no había nadie que lo defendiera. Ahora te pregunto, ¿a ti no te la van a poner fácil? Contra nosotros va a estar el presidente, contra nosotros va a estar el gobierno, contra nosotros va a estar el alcalde, contra nosotros van a estar los fiscales, contra nosotros va a estar la ley. Escucha bien esto que te estoy diciendo hoy, 27 de agosto del año 2023. Contra nosotros van a estar todos, porque nosotros cargamos la verdad. Nosotros cargamos el amor de Dios. Nosotros cargamos la vida eterna. Nosotros cargamos lo que el mundo no necesita creer. O necesita creer, pero no quiere creer. Nosotros cargamos lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Por eso tenemos que entender todo esto. Hace poco vi un video de unos jóvenes que estaban siendo arrestados porque estaban allí en aquel parque predicando la palabra de Dios. Escucha esto. Jóvenes, así como nuestros hijos, tenían un bafle chiquito y un micrófono y estaban predicando. Y llegó un policía con una actitud a quitarle el micrófono. El joven nunca se posicionó violento, nunca adoptó una postura irrespetuosa frente a la autoridad, pero la forma, tú te das cuenta, la forma en que ese oficial se acerca a ese joven que estaba predicando vida, fue una forma agresiva, movida por otro sentimiento. Es decir, detrás de esos oficiales está la mano del enemigo. Usted puede ver en la mirada, en la conducta, en las palabras, en los gestos de la cara. Los gestos de tu cara hablan de tus sentimientos internos. Cuando tú te ciñes, cuando tú mueves las cejas. Cuando yo estoy hablando contigo y te estoy diciendo algo que tú no quieres escuchar, tu cara habla. Y usted podía ver en la cara de ese oficial la mano de Satanás detrás. Y tomaron a aquellos jóvenes y se los llevaron presos por predicar la verdad, porque ya están siendo perseguidos. Y eso fue aquí, en Estados Unidos de Norteamérica, tierra de libertad, la tierra del sueño americano. Eso fue aquí. Yo estoy seguro que usted pudo haber visto ese video también. Yo estoy seguro. Lo curioso de todo esto es que todo esto se va a ir promoviendo y creciendo, porque llegará el momento, mira lo que te tengo aquí, que se corromperá tanto el sistema que van a perseguir a los cristianos y dejarán libres a los delincuentes. Preferirán encarcelar la verdad y liberar la mentira. Llegará el momento donde meterán en la cárcel la verdad para dejar libre la mentira. Llegará el momento, escucha bien porque esto es una gran realidad, donde la iglesia será repudiada por el sistema y congregarse va a ser un delito, podemos decir, de lesa humanidad. Vaya a China, vaya a China, vaya a Corea. ¿Sabes cuántos cristianos, sí, hermanos suyos y míos, están cumpliendo años de cárcel por predicar a Cristo? Por predicar salvación.
¿Sabes cuántos? Ni yo sé. La generación débil no tendrá que esperar a que llegue esta persecución. No tendrá que esperar a negar a Cristo, porque ya lo ha hecho. Por eso tú tienes que entender que nosotros no somos esa generación débil, que el Señor quiere que nosotros seamos la generación que venció, la generación que se mantuvo firme, la generación que no cedió. Tenemos que entender eso. Porque nosotros, es fácil negar a Jesús, lo podemos negar cada día. ¿Cómo yo niego a Jesús cada día? Lo nego cuando yo me acerco más al mundo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, hablando de un sistema, no hablando de las personas, todo lo que hay en el mundo, dice el apóstol, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, los deseos de nosotros, que son reflejados en nuestra carne. Y cuando habla la carne, habla de pasiones, las voluntades, lo que queremos, eso. Dice que no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces no vamos a permanecer si nuestra mente y nuestro corazón están en el mundo. Nosotros vamos a permanecer si continuamos haciendo la voluntad de Dios. Te cuesta salir a las calles a predicar, tienes que hacerlo, nené. Te cuesta congregarte, tienes que hacerlo. Te cuesta venir al discipulado, tienes que hacerlo. Te cuesta llegar temprano al culto, tienes que hacerlo. Porque sin tú saberlo, poquito a poquito, vas negando a Cristo. Y llegará el momento donde no tendrás que huir. Qué bueno, pastor. No, qué malo. ¿Sabes por qué? Porque no te reconocerán como cristiano. No tendrás que huir. Tranquilo, hijo. Estás camuflajeado. Y tú no quieres que eso pase. Porque tú lo que quieres es que cuando el mundo te vea, te dice, aún tu forma de hablar te delata. Qué bueno. Qué bueno. No soy famoso porque soy un gran financista. No soy famoso porque soy un buen atleta. No soy famoso porque soy una estrella de televisión. Soy famoso porque sirvo a Cristo. Porque cargo el evangelio. Porque cargo vida. Porque cargo libertad. Porque cuando el Señor se presentó en aquella sinagoga y le fue entregado el libro, dice que abrió el libro en el profeta Isaías. Le dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y ahí te da una lista extensa de lo que Él venía a hacer. Lo mismo que debes hacer tú para liberar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para traer vida. Qué bueno que voy a ser perseguido. Qué bueno que voy a ser encarcelado. Qué bueno que me van a caer atrás. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios está sobre mi vida. Si a ti te abochorna, si a ti no te orgullece servirle al Señor y cargar su reino, es tiempo de una retirada. Porque vendrán días donde se herirá el pastor. Escucha bien. Y las ovejas van a ser dispersadas. Vendrán esos días. Yo sé que esta palabra quizás tú no la puedas escuchar en otro lugar, pero mira, yo te voy a decir, yo te puedo traer una palabra, escucha bien, que te gusta escuchar, una palabra que te hable de amor, una palabra, hermano, eso no te va a fortalecer. Hoy llenamos los templos, los escenarios, los altares de palabras de dominio, de fuerza, de que hablando de los matrimonios, de los hijos. Eso no es el evangelio. Eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios áspera, es dura, es ahí directamente contra el espíritu ofensivo del hombre. El evangelio no es andar predicando, moviéndome en un ambiente donde yo manipule tu cerebro, donde yo te levante el ánimo. No, eso no es el evangelio.
El Evangelio nos habla de estar fuertes para el día malo. El Evangelio nos habla de la venida de Cristo. El Evangelio nos habla de una generación que se tiene que separar del mundo para santificarse delante de Dios. La santidad es eso, ser diferente al mundo. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. El santo es diferente al mundo. No estoy hablando de un religioso. Eso es religión. No, eso no es religión. Eso es ser santo. Eso es cargar el reino de Dios. Voy terminando. Hoy vemos una generación de cristianos que ama el mundo. Y ama al mundo, sí, desea la salvación, pero cede delante de la tentación. Y eso los hace débiles. Hoy podemos ver, y yo lo he visto y usted también, un acercamiento entre la iglesia y el gobierno. Yo no estoy en contra de eso, pero yo tengo una noticia sobre eso. Cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia nos enseña siempre, nos manda, nos invita a que oremos por las autoridades, a que oremos por los presidentes, por los alcaldes, por aquellos que están en eminencia. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra de Dios, la palabra de Dios te enseña algo muy importante. Te enseña también que la iglesia nunca fue vista bien desde el ámbito político. Nunca. Y eso te da una idea de lo que va a suceder con la iglesia y el trato con los políticos. Cuando usted estudia la palabra de Dios, usted puede entender que una cosa es Roma y otra cosa es Jerusalén. Escuche bien esto y ponga su espíritu de discernimiento a funcionar en este momento. Cuando usted entiende todo esto, usted entiende que Roma, catalogada, exhibida y más que argumentada, representa la ramera, la gran ramera, representa religión. Escuche esto. Pero entonces Jerusalén representa la iglesia reformada, la iglesia evangélica, representa la iglesia que habla de una relación con Dios. Por eso usted puede ver, por esta razón, cómo Roma, como el catolicismo se mezcla con los gobiernos y se dan la mano. Escuche bien esto. Cuando usted lee la palabra de Dios, hubo un rey. Es más, no puedo hablar de una persona, de Herodes. Tengo que hablar de una dinastía, porque no fue uno solo. Estuvo Herodes el Grande, estuvo Herodes Agripa, estuvo Herodes Filipo. Hubieron 4 Herodes. Y aquellos 4 Herodes le causaron mucho daño. Escuche bien, no a la religión de aquel tiempo, no al judío, sino a los nuevos convertidos. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted puede entender que aquella dinastía de Herodes hicieron cosas que no fueron a favor de los cristianos, sino en contra de los cristianos. Por ejemplo, uno de los Herodes mandó a matar a Santiago, el hermano de Juan. También usted puede entender cómo en cierto momento apresaron a Pedro. Usted puede leer también, por ejemplo, en un momento decapitaron a Juan el Bautista. Ese fue Herodes el Grande. También usted puede leer cómo los que metieron a Pablo en la cárcel no fueron los judíos, fueron los oficiales romanos para congraciarse con los judíos, con Roma. En ese momento representaba Roma. Herodes, escucha bien, tipifica Roma. Roma tipifica gobierno. Ahora, la iglesia tipifica a Cristo. Cristo tipifica reino. Herodes tipifica gobierno. La iglesia tipifica reino. Hoy podemos ver, y usted lo ve, y es bueno hacerlo. No critico a los que lo están haciendo. Si a mí me invitan un día a orar por el presidente, yo voy allá y oro, pero voy a orar conforme al plan de Dios. No voy a orar conforme a lo que ellos quieren que ore. Amén. Hoy usted ve cómo los invitan a las casas de gobierno. Hoy usted ve cómo los invitan a las alcaldías, cómo los invitan a la Casa Blanca, inclusive para que oren por el gobierno, para que oren por los que están en eminencia. Y hacemos bien para que el mundo vea que hay autoridad sobre nosotros.
Ahora yo quiero que entendamos algo muy importante. Tenemos que entender que esos mismos que hoy nos están recibiendo dentro de la casa de gobierno, dentro de las alcaldías y dentro de la Casa Blanca, son los mismos que mañana nos van a perseguir. Usted tiene que entender esto. Cuando usted lo lee, la vida de Jesús, su entrada a Jerusalén fue la misma cosa. Jesús fue aplaudido y adorado cuando llegó a Jerusalén. Oh sana, bendito el rey de los judíos. Oh sana. Todos tiraban pencas, arecas, todo entra el rey de los judíos. Toda Jerusalén esperaba que él entrara. Pero cuando usted lee la historia, usted puede entender también que aquellas mismas manos que se levantaron para gritar Hosana fueron las mismas manos que se levantaron para apedrearlo, para golpearlo, para decirle crucifícalo. Somos la iglesia del Señor. No somos la iglesia del mundo. Somos la iglesia de Dios. No somos la iglesia de un presidente ni de un gobierno. Somos la iglesia que puede traer el reino de Dios manifestado dentro de la tierra. Y eso le molesta a Satanás. Por eso lo que exige Dios de mi vida, de tu vida y de la vida de todos nosotros es que nos comportemos como hijos de Dios, que no seamos débiles, que entendamos que tenemos una misión, que no vivamos como el mundo desatendidos e irracionales, que seamos entendidos, que seamos sacrificados, que seamos amadores del cielo, que tengamos por herencia la vida eterna. Entonces usted está en una posición de liderato. Usted ha visto cuando usted va en un bote o un barco, en un buque, siempre oímos la historia de que el capitán nunca se puede bajar.